Buenos días, estamos otro fin de semana de diciembre aquí en Valencia y en este vídeo vamos a hacer tres cosas. Saldremos a navegar, como siempre, haremos un poquito de mantenimiento del barco y os cuento cómo hacer que vuestro barco de producción parezca un barco de lujo. Bueno, lo que vamos a hacer de mantenimiento hoy es quitar las velas para pegarles una lavada con agua y jabón, para quitarles esos cristalitos de sal que las acaban desgastando y sobre todo para quitarle toda la arena, que cuando estuve en Ibiza llovió arena, entonces toda la parte de la vela mayor está muy sucia, lo vi en el vídeo anterior, así que quitaremos las dos velas, la mayor, que tiene un montón de rizos y es un poquito complejo, y luego también quitaremos el Génova, y no sé si me los llevaré a casa o los limpiaré aquí. Vamos. Madre mía, bueno, este es el típico trabajo que lo hago en media horita y otra cosa. 4 horas y media llevo, 4 horas y media. Y solo he lavado una de las dos velas, la mayor. Pero es que he puesto y luego me he dado cuenta de que había que quitar el lazy bag, lo he quitado, ya que lo quitas lo he lavado. Luego tienes que poner los rizos, grábalo todo en vídeo para asegurarte de que luego lo pones todo igual. En fin, uno de los trabajos ya está realizado, me parece que la otra vela, otro día. Vamos a navegar un poquito. ¡Guau! ¡Qué frío hace! Buenos días, vamos a salir a navegar un poquito y os voy contando mientras navegamos cuáles son las diferencias entre un barco de producción y un barco un poco más de lujo y cómo podéis hacer que vuestro barco de producción parezca uno de esos barcos. Así que lo que voy a hacer es, os voy a poner en un sitio bonito para que podáis ir viendo la navegación y os lo voy contando mientras navegamos juntos, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender la diferencia entre un barco de producción o un barco de lujo. ¿Cuáles son las principales diferencias? En realidad, tanto las marcas tipo Jeanneau, Beneteau o cualquier otra marca de barcos de producción te van a llevar al mismo sitio. O sea, con un Jeanneau de este estilo, si lo preparas bien, si te pones, puedes dar la vuelta al mundo, ningún problema. Mientras tengas los extras necesarios, sea potabilizadora, paneles solares, pilotos automáticos y todo lo que puedas necesitar para una gran travesía, lo vas a poder hacer perfectamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un Jeanneau de 35 pies cuesta 200.000 euros nuevo y el mismo barco o un barco de la misma eslora en marcas como Halber Rassi te puede costar hasta 430.000 euros, es que es más del doble? Lo mismo ocurre con los precios de los barcos de segunda mano. Pues la diferencia fundamental radica en las calidades, tanto la calidad de construcción como la calidad del interior del barco, las maderas, el tipo de materiales que se utilizan. La motorización suele ser muy parecida y la cantidad de extras que llevan estos barcos. Ahora seguimos contándoos, pero antes que eso vamos a navegar juntos un poco. Ahora lo que veis es que estoy subiendo la vela mayor, que después de esa sesión de limpieza que hice el otro día, porque este vídeo está grabado en 2 días diferentes, pues está muchísimo más limpia y la verdad es que también al haber limpiado el raíl del mástil, pues está muchísimo más fácil de izar. Así que nada, vamos a dejaros con unos pocos segundos de la navegación tan chula que tuvimos esta tarde de invierno aquí en Valencia, y ahora al volver seguimos contándoos acerca de cuáles son los trucos que podéis hacer para que vuestro barco de producción parezca un barco de lujo. Bueno, este día en concreto, como teníamos viento de poniente, estaba súper rachado. A mí me gusta navegar en estas condiciones, sobre todo porque no hay prácticamente ola y tienes una sensación de deslizarte sobre la superficie del mar espectacular. Yo creo que en este vídeo no se aprecia realmente las rachas, que también son una característica muy típica de navegar con
poniente en Valencia, pero cuando carga la racha pues hay un montón de escora. En este caso he tenido que abrir un poquito el rumbo para darle paso al barco que está apareciendo por la proa, porque en una situación de rumbos encontrados como es esta, pues lo que hay que hacer es yo virar a estribor, y ahora cuando les pase pues me saludan, me lo agradecen y seguimos navegando un poquito antes de seguir con el contenido de este vídeo. Vamos a recoger velas y seguimos. Bueno, como os he dicho, vamos a listar las marcas de lo que serían los barcos de producción y luego algunas marcas de barcos de lujo. Por ejemplo, marcas de producción tenemos los Jeanneau, Beneteau, Bavaria, los Dufour, Elan, Maxus. Las marcas a las que yo me refiero como marcas de lujo son algunas como Halberrassi, Najad, García, Vázquez, Grand Soleil está ahí, Swan, Island Packet, Catalina. Esas últimas dos marcas son de modelos de barco americanos. Pero bueno, vamos al lío. Vamos con los 10 trucos para hacer que tu barco parezca un barco. El primero, un poco evidente, pero no falla. Mantén tu barco impecable. O sea, evidentemente mantener tu barco impecable, limpio y bien ordenado no va a hacer que tu barco sea un Halberrassi o un Swan, pero sí que ayudará a crear ese efecto wow que cuando la gente entra diga, bueno, este barco está muy bien. Así que mantener un barco en buen orden, bien decorado y ordenado es un buen comienzo. 2. Decora tu barco. Sí, como si fuera una casa, pero con su ambiente de barco, evidentemente. Hay pequeños trucos, como por ejemplo unos buenos cojines, una buena tapicería o unas buenas lámparas. Los barcos de producción suelen venir con los materiales más baratos y con los accesorios más baratos. Así que hacer pequeñas modificaciones comprando accesorios que sean un poquito más de lujo que lo que tiene tu barco, le dará a tu barco un aspecto mucho más de lujo. Punto número 3. Iluminación. Qué tontería y qué cosa más importante. Una buena iluminación ayuda a tener esa sensación de barco de mayor calidad. Por ejemplo, los barcos nuevos suelen venir con LEDs. Por ejemplo, como yo he puesto este tipo de LEDs en toda la parte de estribor. Bueno, poner LEDs en tu barco, poner unas buenas lamparitas para leer, incluso la lámpara de la mesa de cartas, cosa que yo no he hecho, está de aquí. Poner lámparas de mayor calidad ayudan a generar esa imagen de barco de más calibre. Punto número 4. Toques de cuero sintético y textiles. He mencionado antes el tema de las tapicerías, pero hay otras partes del barco que puedes forrar con cuero. Por ejemplo, en mi mesa de cartas yo he puesto este cuero tipo sintético para cubrir esta madera que estaba ya muy perforada, porque aquí había PS, había un radar y algunas otras cosas que yo no utilizo para el tipo de navegación que yo hago. Hay gente que también he visto que se forra la base del mástil. Bueno, hay pequeños sitios, como por ejemplo incluso esta barra, que si les das un toque de cuero sintético, ayudan a generar esa sensación de barco de los buenos. Truco número 5 y uno de mis favoritos. Acolchamientos en zonas clave para evitar vibraciones. Y me explico. En otro capítulo ya os conté que esto lo había hecho yo. Por ejemplo, en el caso de la nevera, he puesto una goma, perdón, está aquí. Yo no me explico cómo estos barcos venían sin esto, pero es una goma que suele utilizarse para las ventanas, que ayuda a que cuando cierres la nevera pues tienes esa sensación un poco como de golpe más acolchado. He hecho lo mismo también con la bancada esta o con la puerta del motor. En este caso ya tengo que cambiarlas porque ya tienen unos años, pero lo he puesto en las zonas clave de tal manera que cuando cierro el motor y no suena prácticamente nada. He hecho lo mismo con las compuertas, por ejemplo en el baño la he puesto aquí y en varios sitios más por abajo. El caso es que esto hace que tengas una sensación como de barco más compacto. También ayuda mucho con las vibraciones del motor, así cuando estés en largas travesías no tendrás esos traqueteos que son más comunes de los barcos de producción que de los barcos de lujo. Otro sitio donde puedes acolchar son debajo de las tablillas del suelo. Sí, lo que oye. En estos barcos, no sé si lo oís, pero las maderas suelen crujir, sobre todo cuando ya tienen cierta edad. Una cosa que yo he hecho ha sido comprar una especie de tela con cinta de doble cara y he bordeado en los puntos en los que apoya sobre el soporte del barco. De esa manera, al pisar, tienes lo mismo que con las compuertas, una sensación de más acolchado y de barco
como más caro. Este es uno de mis trucos favoritos, sin lugar a dudas. Punto número 7, otro de mis favoritos. He hablado antes de los accesorios y he hablado un poco de las lámparas. No sabéis qué tan importante es tener unas buenas lámparas o doradas o plateadas, como vosotros queráis, dentro del barco. Pero hay otra parte que son los aceros inoxidables, mantenerlos impecables. En los barcos más nuevos, no sé si es que ya no es acero 316, que es el de más calidad, pero empiezo a ver que en los barcos de producción más nuevos, sobre todo, los aceros tienen óxido en el acero inoxidable, lo cual es absurdo. Así que mantener un buen higiene del acero o limpiar bien el acero para que quede siempre brillante te ayudará a dar ese efecto del que estamos hablando. Punto número 8. También otro de mis favoritos, los barnices en la madera. Ojo, no hay que hacer que tu barco sea totalmente brillante, pero hay ciertos puntos en zonas de más fricción o de más uso en las que si mantenéis bien cuidada la madera y bien barnizada, tendréis esa sensación de barco de calidad y de maderas de mayor calidad. En casi todos los barcos de producción, incluido este, las maderas, sobre todo en las puertas, son de una especie de laminado, pero hay otras zonas en las que sí que tienes teca de verdad. Por ejemplo, en estas escaleras o estas esquinas, que son de zona de más paso, además de ser unas de las zonas que más se desgastan con el uso, pues evidentemente esto se trata de una zona de paso en la que con las manos, los anillos y demás lo vas fastidiando. Si consigues mejorar y barnizar y mantener esas partes brillantes, o sea, las zonas de más uso brillantes, conseguirás ese aspecto de barco de lujo. Yo he hecho lo mismo también con la madera de la mesa, que es lo que más desgaste tiene. Y si os fijáis en estas esquinas de la madera, en estas esquinas de madera de la mesa de cartas, pues lo mismo. Ciertas partes de tu barco con una buena calidad de barniz y con cierto brillo, que no todo el barco brillante, ayudarán muchísimo. En la línea de las maderas, otra cosa que yo considero súper importante es la mesa de fuera. Casi siempre en estos barcos de producción tienes una mesa de plástico. Por relativamente poco precio puedes comprar en internet mesas de teca. Yo tengo una que es la joya de la corona, me encanta, de una empresa que se llama Marine Teak, que ya no existe, y como se trata de una mesa en la que pasáis mucho tiempo, si esa mesa es de calidad, de nuevo, dará al barco ese aspecto un poquito más arreglado. Punto número 9. Esta también es buena. Engrasa o mantén bien limpia la compuerta de entrada. Y con esta me refiero a esta de aquí. Bueno, se puede decir que yo tengo algo de trabajo que hacer en este aspecto, pero que los movimientos de esta puerta sean suaves frente a que cueste muchísimo abrirla, sigue siendo o es uno de esos puntos que yo considero importantes para que la sensación general del barco sea mejor. Y el último punto, y para mí uno de los más importantes también, ergonomía inteligente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todo lo que vayas a utilizar de manera más frecuente esté donde tiene que estar. En otro capítulo ya os hablé de cómo yo tengo la radio aquí. Esto es el mando para el molinete del ancla. Aquí tengo un hueco para el teléfono y aquí tengo la Leatherman, además de tener aquí una cestita o un cajoncito para tener todas las cosas. También he puesto este cajón de aquí porque es una zona de paso. Entras, dejas las cosas aquí y sigues haciendo tus cosas. Entonces, tener espacios de estiba en los puntos adecuados y tener todo accesible para cuando lo vayas a necesitar también ayuda mucho a facilitar la navegación, evidentemente, pero a tener la sensación de que el barco está bastante controlado. Bueno, este punto de ergonomía inteligente a mí me resulta igual ya no tanto como para hacer que tu barco sea como un Halber Rassi, pero sí desde luego para generar esa sensación de que está todo donde tiene que estar. Del mismo modo que tienes las cosas donde las vas a utilizar, es fundamental que esté todo bien estibado y que tenga los cajones ordenados y que sepas exactamente siempre dónde está todo. No hay nada que quede peor que un barco muy desastroso. Incluso si se trata de barcos nuevos, si están así de desastrosos y no encuentras nada y no tienen una ergonomía cómoda, no vas a conseguir ese efecto, ¿no? Un último punto de bonus extra: ponte calefacción. Y no me refiero a ponerte un sistema completo de calefacción. Yo he comprado por 40 euros este calefactor en Amazon de Roventa, que es súper silencioso, que para las noches de invierno en las que estás aquí con gente ayuda a generar esa sensación de calidez, porque en invierno hace frío hasta aquí en el Mediterráneo. Así que ese es mi último punto. Bueno, eso es todo por hoy. Os dejo con unas últimas escenas de la salida a navegar juntos de hoy. Y solo quería agradeceros a todos por ver estos vídeos. No os olvidéis de darle al like y a suscribiros porque ayuda mucho a que el algoritmo de vídeos. Y también una especial gracias a la gente de Argentina, que me he dado cuenta que tengo un montón de gente que me escucha o que me ve desde Argentina. Así que nada, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Casi se me olvida deciros, si tenéis algún truco que yo no haya nombrado en este listado y me lo queréis compartir, dejadlo en los comentarios. Estaré más que agradecido de aprender de vosotros y de hacer nuevas cosas que pueda hacer en mi barco para mejorarlo, ¿vale? Gracias.
Gracias.